Buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal. En este caso vamos a hablar de Nevsky, Teutones y Rusos en colisión, 1240-1242. Un juego de Volko Ruhnke, primer volumen de la serie Leva y Campaña, publicado por GMT. Nevsky es un wargame con una fuerte componente de gestión, una fuerte componente, podríamos asimilarla a un euro durete de gestión de recursos, de planificación logística y gestión de recursos, pero wargame al fin y al cabo. Es un juego que no tiene edición en español y, como muchos sabréis, el partner de GMT para la publicación de juegos en español es Devir. Hasta ahora Devir no se ha pronunciado sobre si va a publicar este juego o no. Lo único es que, bueno, esta serie Leva y Campaña, el volumen 2, que todavía no se ha publicado, está ahora mismo en el P500, pendiente de publicación, se titula Almorávides y tal vez, ¿no? Por aquello de la cercanía, tal vez ese sí lo edite Devir, si se alinean un poco los astros. Pero vamos, esto es totalmente especulativo. Entonces, bueno, vamos a echar un vistazo al interior de Nevsky, vamos a ver de qué va, vamos a ver qué historia nos cuenta y vamos a ver qué es esta serie Leva y Campaña. El autor, Volko Ruhnke, es conocido sobre todo por diseñar tanto el juego Labyrinth de War on Terror como la serie Coin, como ser el principal diseñador de la serie Coin, de los juegos de contrainsurgencia. Estos juegos de la serie Coin son juegos que, juegos que representan conflictos, pero entre los wargame, los wargamers más asentados, ellos parece que renuncian a admitir los coins como juegos de guerra. Sí como buenos juegos, sí como juegos que representan conflictos, pero tal vez no estrictamente como juegos de guerra. En este caso, la serie Leva y Campaña, a mi modo de ver, es un intento del autor de acercar su estilo de diseño más a los wargames con todas las letras. Y entonces, bueno, ha salido este primer volumen, Nevsky, que se publicó a principios de este año 2020. Y bueno, vamos a ver qué es lo que trae. ¿De qué nos habla Nevsky? A mediados del siglo XIII, bueno, la primera mitad del siglo XIII, en el año 1237, si no me equivoco, hubo una invasión por parte de Suecia hacia un estado que existía en aquel entonces que se llamaba el Rus de Novgorod. Aquella invasión terminó deviniendo en una batalla en el río Neva que se saldó con victoria para los rusos, para el Rus. Al mando de aquellas tropas estaba el príncipe Alexander, que a raíz de su victoria se le empezó a conocer como el príncipe Alexander del Neva. Del Neva en ruso se dice Nevsky, entonces de aquí viene el título. Posteriormente a esa batalla del río Neva, esa invasión sueca, se organizó contra los estados ortodoxos, contra los rus ortodoxos de lo que hoy es el Báltico, de lo que hoy es la parte de Rusia más norteña. Se organizó una cruzada por parte del papado. Una cruzada no tan conocida como las de Tierra Santa, pero cruzada al fin y al cabo. Y ese conflicto es el que retrata este juego, ¿de acuerdo? Es esa cruzada en los estados bálticos la que se ve reflejada en este juego. Esa cruzada tiene un punto culminante, que es una batalla muy conocida, que es la batalla sobre el lago Peipus, que fue una batalla que se libró sobre el lago Peipus, que estaba congelado en aquel momento. Se libró la batalla físicamente sobre el hielo del lago. Entonces, bueno, eso es un poco lo que nos cuenta este juego. Vamos a echar un vistazo a lo que contiene y vamos a hablar un poquito del sistema de juego, ¿de acuerdo? Nevsky, la portada, bueno, podría ser mejor, ¿vale? Sobre todo por el retrato que han incluido aquí de Alejandro. Pero bueno, la verdad es que si no fuese por esta cara, la portada, la verdad es que o sea, es evocadora, por lo menos es evocadora, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué contiene una copia de Nevsky. Bueno, pues en primer lugar tenemos aquí una fe de ratas donde se nos habla de que hay un indicador que está mal en el juego. Aquí vemos que piden disculpas y hay bueno, el ataque de los hombres de armas.
no tiene un valor un medio, sino que tiene un valor 1. Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de jugar. Pero lo que nos encontramos es la fe de rata y luego ya lo que nos encontramos son las reglas del juego, ¿de acuerdo? Las reglas del juego, el reglamento, no es un reglamento demasiado extenso, lo que es las reglas como tal tienen 20 páginas, aquí vemos que en la página 20 empiezan los escenarios, pero lo que sí es verdad es que es un reglamento que se podría haber estructurado mejor, por decirlo suavemente. Es un reglamento que es muy caótico, yo creo que es un reglamento que es muy costoso de usar para aprender a jugar. Es mejor aprender a jugar a este juego yendo de la mano de alguien, porque si tenemos que hacerlo a partir del reglamento, lo más seguro será que acabemos bastante frustrados. No porque el juego sea demasiado complicado, que bueno, tiene más complejidad que un juego medio, ¿no? Pero tampoco es excesivamente complicado. En complejidad podría andar ahí, tal vez un puntito más complejo que la serie PAX, ¿vale? De Fileclum. Pero el reglamento es muy repetitivo, el reglamento te está explicando una cosa y constantemente se interrumpe y se pone a explicarte otra. Hay cosas que yo habría sacado en un epígrafe distinto, como por ejemplo las batallas, y aquí está todo mezclado. A mí la verdad es que el reglamento no está demasiado allá. Hay una versión en castellano del reglamento, pero aunque el juego no está traducido, sí hay una versión en castellano que puedes encontrar tanto en la web de GMT como en la Board Game Geek, como en el blog Mesa de Guerra, ¿vale? Que dejaré el enlace en la descripción. Pero bueno, vamos a ver lo que trae el reglamento. El reglamento, como vemos, está a color. El papel no es satinado, es papel, digamos, normal, pero bueno, está a color. Entonces, bueno, vemos que se abre con una introducción donde se nos explican los principales términos del juego. Se nos explican los principales términos del juego. Y aquí ya entramos después de la introducción, bueno, un pequeño apartado de configuración y se nos explica lo que es el calendario. Y aquí ya entramos en explicar lo que es la fase de leva. Fase de leva primero y un poco más adelante, aquí ya empieza a explicar la fase de campaña. Como dijimos antes, este es un juego que se llama de la serie Leva y Campaña. Entonces es un wargame que está muy orientado, aunque representa las batallas de una forma, bueno, simplificada. La verdad es que no es exhaustivo en la representación de las batallas, pero lo que sí es exhaustivo es en la representación y en la simulación de la logística de la guerra en la Edad Media. Entonces, bueno, todo el tema de ver cómo nos movemos, todo el tema de la distinción entre verano e invierno para organizar los transportes, todo el tema del abastecimiento a las tropas, todo el tema del abastecimiento de las ciudades en asedio, de cómo se van muriendo de hambre, literalmente, ¿de acuerdo? Todo el tema de los saqueos, de la recaudación de impuestos, eso está reflejado en este juego. De ahí lo que yo decía al principio, que es un wargame que hace mucho énfasis en la logística, ¿de acuerdo? Es un wargame que opera a nivel estratégico, fundamentalmente, pero no, pero tiene, sobre todo el foco está puesto en la logística a nivel estratégico, porque igual algún wargamer se me tira al cuello, pero me refiero que en las batallas no se entra en el mapa táctico de batalla. Uno no va moviendo las unidades una a una, calculando distancias y demás, sino que bueno, la escala es bastante más grande, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, se enfoca mucho en la logística y la fase de leva, dentro de las dos fases del juego, leva y campaña, la fase de leva es en la que hacemos un poco esa planificación que nos permitirá no fracasar cuando tratemos de gestionar la logística durante la fase de campaña, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poco más adelante entraremos en algo más de detalle cuando veamos los distintos componentes y demás. Y bueno, pues esto en cuanto al reglamento. Una vez ya que termina lo que son la parte de las reglas, pues empieza con los escenarios, ¿de acuerdo? El juego incluye varios escenarios, incluye Plescau, Watland 2, El Retorno del Príncipe con una variante 3-4, el lago Peipus y la cruzada. Se incluye 6 escenarios y la cruzada es, digamos, es el jugar la campaña completa, ¿de acuerdo? Es el juego con su máxima duración, con un total de 16 turnos. Y bueno, pues es toda la representación de la cruzada de las órdenes militares católicas, de la orden teutona y de la orden livona, junto con el reino de Dinamarca, contra el Rus de Novgorod. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todo esto está descrito en el reglamento.
y luego al final un glosario, ¿vale? ¿Qué más incluye el juego? Bueno, pues un libro de trasfondo. Un libro de trasfondo, también a color. Este es bastante más grueso, este tiene unas 50 páginas, ¿vale? Donde, bueno, pues se nos habla de algunos truquitos, se nos dan algunos consejos, se nos habla del modo en solitario, porque este juego es para 1 o 2 jugadores, aunque el modo en solitario, hasta donde yo sé, que no me lo miro en detalle, se basa en lo que llamamos el modo esquizo, en tú, una única persona llevando a los dos bandos, pero bueno, aquí parece que hay algunas adaptaciones, algunas pequeñas reglas especiales para que sea más llevadero ese modo solitario. Luego hay varios ejemplos de juego, ¿de acuerdo? Ejemplos de preparación, ejemplos de una fase de leva, cómo se hace el movimiento, la alimentación, una navegación, cómo se suministra y cómo se recolecta, ejemplo de batalla, ejemplo de asedio y asalto, ¿de acuerdo? Ejemplo de desbandada. Y luego, pues una historia de la campaña. Entonces vamos a ver, todo esto está en este libro, ¿de acuerdo? Donde también, bueno, pues ya un poquito más adelante, ¿vale? Se entra ya un poquito más en la historia y se nos cuenta pues todo el tema de las cruzadas bálticas, se nos habla aquí de la zona geográfica del juego, aquí Novgorod, esta parte aquí es lo que hoy es Rusia, ¿vale? Y esta parte aquí son los estados del Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, aquí ya vemos a Prusia, ¿de acuerdo? En fin, todo esto se nos habla aquí. Se nos habla también de la historia de cada señor feudal que aparece en el juego. Que bueno, esto ya hablaremos ahora. ¿De acuerdo? Aquí vemos las líneas de tiempo con lo que fue pasando durante el desarrollo de la cruzada. En fin, más biografías, ¿de acuerdo? De cada uno de los señores. Y bueno, el tema se nos habla de las cartas de arte de la guerra, en qué se basan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo iremos viendo cuando vayamos hablando de ello, ¿de acuerdo? Aquí algunas notas del diseñador y bueno, y ya fuentes complementarias por si alguien quiere aprender más sobre este periodo histórico. Bueno, eso en cuanto a texto. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos pegatinas, ¿de acuerdo? En el juego, lo que el jugador maneja directamente durante el juego son a señores feudales. Entonces hay señores feudales teutones, ¿de acuerdo? Que son los que son de color negro, y hay señores feudales rusos, que son los que son de color blanco. Estos se representan con unos cilindros de madera a los que se les colocan las pegatinas pues para identificarlos por el tablero. Los señores feudales tendrán a su vez vasallos, que serán ya los que llevan a las tropas, ¿de acuerdo? Aunque ellos también pueden llevar tropas a su vez. Entonces, bueno, estas pegatinas para tenerlo todo identificado. Y ahora empezamos ya. Tenemos más material en forma de ayudas de juego. Hay 2 ayudas de juego, una por jugador, que la verdad es que son un resumen estupendo del reglamento. Entonces, vamos a empezar por el final. Aquí tenemos una secuencia de juego, ¿de acuerdo? La fase de leva, ahí vemos, fase de leva, pues primero se hacen las artes de la guerra. Se roban 2 cartas, ¿de acuerdo? En fin, que dependiendo de en qué turno se jueguen, si es el primer turno, se usan como capacidades y si no, pues como evento. Luego una fase de pago, luego una fase de desbandada para los señores que han llegado a su límite de servicio y luego esa fase que pone muster, es el corazón de la fase de leva, ¿de acuerdo? Que ahí es donde podemos desde convocar señores feudales, convocar otros señores feudales, reclutar transporte, reclutar vasallos de los señores feudales que ya tenemos o añadir capacidades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso se hace con lo que se llaman los puntos de señorío que tiene cada señor y bueno, ya lo iremos viendo. Y luego hay una fase de llamada a las armas donde entran las potencias, digamos, extranjeras por parte de las órdenes militares, el legado papal representado por ese peón morado y por parte de los rusos el Veche, una especie de consejo o de asamblea que se puede usar también para realizar más acciones durante la fase de leva, para convocar más señores sin necesidad de gastar esos puntos de señorío que hablábamos, ¿de acuerdo? Y luego la fase de campaña. Bueno, la fase de campaña aquí vemos que lo primero que se hace es, se realiza lo que es el plan de campaña, que básicamente es organizar un mazo de cartas en el cual nosotros a nuestra elección iremos diciendo qué señores vamos a activar en cada turno. Entonces, pues saca el teutón una carta de un señor, pues hace sus acciones con ese señor, conforme a los puntos de mando, de liderazgo que tenga
que tenga ese señor. Luego hace lo propio el ruso, luego vuelve al teutón así hasta que se agota el mazo. El tamaño del mazo dependerá de la estación en la que estemos, si es verano, si es invierno, si es primavera. ¿De acuerdo? Una vez eso es lo que es establecer el plan, que se hace, ya digo, se hace a placer, pues ya entra la fase de acciones, que es esta que digo, de robar cartas de ese mazo y pues ir resolviendo las acciones con cada señor. Entonces, bueno, eso es lo que se hace. Ese es igual que el muster era el corazón de la fase de leva, esta fase de mando es el corazón de la fase de campaña. Ahí es donde nos movemos, ahí es donde iniciamos asedios, ahí es donde realizamos batallas, ahí es donde saqueamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, pues nada, se sigue así hasta que finaliza la campaña, ¿de acuerdo? La fase de campaña, cuando se acaba el mazo básicamente, y entonces pues se hace un pequeño mantenimiento para preparar el turno siguiente o para comprobar la condición de victoria. Eso es, esto viene en la ayuda de juego, como digo, el tema de la secuencia de juego. ¿Qué más cosas vienen en la ayuda de juego? Bueno, pues aquí viene también una descripción bastante extensa de todas las acciones posibles durante la fase de campaña, pues la acción de movimiento, la acción de asedio, la acción de tormenta, ¿de acuerdo? La acción de Sally, ¿vale? Una especie de ataque también durante los asedios, la acción de suministro, la acción de recolectar, esa de forage, la acción de ravage, que es la de saquear, la acción de navegar, la acción de impuestos o la acción de pasar, ¿de acuerdo? Aquí además se nos indica qué transportes podemos usar, pues por ejemplo, vemos que los barcos los podemos usar por río, vemos que los carros por caminos, ¿de acuerdo? Los barcos para ir pues de puerto en puerto a través del mar, en fin, y demás ayudas aquí para la fase de campaña, ¿de acuerdo? Para la fase de campaña. Aquí se nos habla pues para cada acción los requisitos que debemos cumplir. Aquí por ejemplo para asediar pues debemos tener un señor feudal que esté asediando y usamos todos los puntos de mando de la carta que hayamos robado en ese momento, ¿de acuerdo? Y luego pues el procedimiento, ¿de acuerdo? Para resolver en este caso el asedio. En fin, eso. ¿Qué más cosas tenemos en la ayuda de juego? Bueno, pues en la ayuda de juego además tenemos el esquema de las tropas, ¿de acuerdo? El esquema de las tropas, donde pues, bueno, tenemos unidades a caballo y unidades a pie. A caballo tenemos caballeros, sargentos, caballería ligera o caballería asiática. A pie tenemos hombres de armas, milicia y arqueros asiáticos, o sea, y infantería asiática. Entonces, bueno, y se nos habla pues el daño que hace, o sea, se nos identifica la pieza, se nos indica el daño que hace. Por ejemplo, vemos que los sargentos pues hacen un daño. Vemos que la caballería ligera hace medio daño y medio daño si tiene arcos, si tiene arqueros. Vemos la armadura que tiene cada uno, la protección, y vemos pues algunas notas relevantes, eso de contador opcional, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Lo mismo para la fortaleza, ¿de acuerdo? Fortalezas de nivel 3, de nivel 1, ¿vale? De nivel 2, con pues la resistencia de sus muros, con el icono, con las guarniciones que la defienden y con los premios si son sometidas tras el asedio. Y luego aquí pues el procedimiento para batalla y asalto, ¿de acuerdo? Paso a paso, bueno, pues batalla a la izquierda, asalto a la derecha, pues vamos viendo cómo se realiza. Bueno, pues si se concede, vemos cómo se hacen los ataques, los impactos, las tiradas de defensa, vamos, las tiradas de salvación y, en fin, todo el procedimiento, ¿de acuerdo? Esto es lo que viene en las ayudas de juego, que como digo es bastante completo, como habéis visto, y viene una por cada jugador. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ahora tenemos para cada uno de los dos bandos, teutones y rusos, ¿vale? Teutones y rusos, pues un resumen de las características de cada señor feudal. Aquí vemos, por ejemplo, Andreas von Felben, bueno, pues tiene un servicio de 4, tiene una fidelidad de 1-2, tiene un señorío de 3, tiene 3 puntos de mando, bueno, tiene ahí sus feudos, que son Riga, Wenden, y las comandancias, si están en juego, las tropas propias del señor feudal, en este caso un caballero, 2 sargentos y un hombre de armas, los recursos con los que comienza, pues dos transportes de cualquier tipo y 2 provisiones, y sus vasallos, ¿de acuerdo? Sus vasallos, los cruzados de verano, vasallos teutones, en fin, y los auxiliares Letgalian, por ejemplo, y algunas notas, ¿de acuerdo? Esto para todos los señores feudales de los teutones, que son 6 en total.
Y por detrás, bueno, pues tenemos lo mismo, básicamente la misma información, pero presentada de manera gráfica. Y además, pues tenemos ahí, por ejemplo, las relaciones entre los distintos señores feudales. Ahí, por ejemplo, vemos que el Reino de Dinamarca y la Orden Teutónica son aliados por el Tratado de Stensby de 1238. De acuerdo que está pues el rey Valdemar II, cuyos hijos son los príncipes Knud y Abel, príncipes de Dinamarca, que estos ya son señores feudales del juego, ¿vale? Igual, pues por ejemplo, que Andreas von Felben, ¿vale? Es de la Orden Teutónica, en fin, y de la Iglesia Latina, pues Enrique I y Hermann von Buxhoevden, obispo de Dorpat en este caso. En fin, pues lo mismo, un resumen de todas las capacidades de cada señor feudal. ¿De acuerdo? Vemos que Andreas pues tiene los 4 puntos de servicio, la fidelidad de 2, 3 puntos de liderazgo y 3 puntos de mando. ¿De acuerdo? En fin, y tenemos pues sus vasallos. Por ejemplo, los vasallos teutones, pues vemos que meten un caballero, 2 milicias, en fin. En fin, esto para los teutones. Y para los rusos exactamente lo mismo. Los señores feudales con todas sus capacidades. Y aquí pues el árbol de relaciones. ¿De acuerdo? Alexander Yaroslavich es Alexander Nevsky. ¿De acuerdo? En fin, su hermano Andrei y los demás señores feudales. En fin, esto también por aquí. ¿Qué más tenemos? Como vemos en ayudas de juego viene lo más grande. ¿Qué más? Bueno, pues un resumen de las cartas, de los mazos de artes de la guerra, ¿de acuerdo? Tanto para los teutones como para los rusos. Bueno, pues los mazos de artes de la guerra, que los vamos a ver luego, pues vemos que cada carta, por ejemplo la carta R1, ¿vale? Pues tiene ese evento, puente, y tiene esa capacidad, Luchniki, ¿de acuerdo? Así con todas las cartas del mazo, ¿de acuerdo? Con las 18 cartas del mazo de artes de la guerra de los rusos y exactamente lo mismo para los teutones, ¿de acuerdo? Resumen de lo que hace cada carta. Pues por ejemplo vemos que la capacidad de la primera carta, Luchniki, pues las milicias de ese señor y la caballería ligera pues tienen arco, pues ya está, ¿vale? Bridge, bueno, pues dice mantener. Se puede jugar en frente al señor teutón del centro, una batalla que no está en invierno. Ataca melee con unidades hasta 2 veces por ronda. Bueno, pues nada. Cada carta con sus cositas aquí explicadas. ¿Qué más viene en la caja? Bueno, pues vienen 2 pantallas. Porque en este juego se puede jugar con la opción de tener niebla de guerra. Es decir, de que nosotros no veamos con qué cuenta el enemigo. En el mapa, como hemos dicho, se mueven los señores feudales, pero cada señor feudal tiene sus propios vasallos con sus tropas. Y toda esa información puede ser oculta. Y para eso, pues, usamos estas pantallas. No me digáis que no pueden haber usado una de estas ilustraciones para la caja del juego, ¿vale? En fin. 2 pantallas, una por jugador, por si queremos usar la opción de la niebla de guerra. La verdad es que yo creo que es recomendable usarlo, vamos, porque esa incertidumbre de cuando te estás moviendo que no sabes lo que te viene, la verdad es que está genial. Para los 2 jugadores, ya os digo, ¿vale? Bueno, este arte sí que es una pasada, ¿vale? De estas pantallas. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué más viene en el juego? Bueno, pues ya viene típico contadores de troquel. Vienen un total de 3 planchas de troquel, ¿de acuerdo? Aquí vemos que en la primera, bueno, pues vienen diversos contadores. Aquí, por ejemplo, viene dinero. Aquí vienen los botines, ganado, ¿vale? Aquí vienen provisiones. Aquí indicadores de haberse movido. Indicadores de conquista que dan 1 punto. Indicadores de saqueo que dan medio punto cuando saqueamos una población. Aquí, bueno, pues el indicador de fase de leva o de fase de campaña. Pues esto está por el otro lado, ¿eh? Fase de campaña. En fin, indicadores de bloqueo de comercio marítimo. Y aquí ya pues esto, unidades, ¿de acuerdo? En este caso vemos que aquí, por ejemplo, pues vienen hombres de armas. Entonces, bueno, pues aquí viene el nombre de la unidad. Y aquí pues sus características, ¿vale? De ataque, de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello en esta primera plancha de troquel.
La segunda plancha de troquel vienen más indicadores, bueno, en este caso de asedio, maquinaria de asedio, de las murallas, ¿vale? Más contadores. Y aquí estos ya son pues los indicadores de los señores, de los distintos vasallos, ¿de acuerdo? Y de los señores feudales, ¿de acuerdo? Estos son los indicadores de servicio, los que se colocan en el calendario para ver hasta cuándo sirven determinado señor feudal, ¿vale? Con los vasallos pues se puede hacer lo mismo si se introduce una regla avanzada, o sea, porque esta gente entra en juego en un momento determinado y tienen un periodo de servicio, y al terminar el periodo de servicio se vuelven a casa, salvo que se les pague, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Entonces, bueno, aquí por el reverso pues el nombre del señor al que pertenece cada uno y un resumen de las fuerzas, que es también lo que se ve aquí. Aquí por ejemplo vemos pues que este es de Alexander, este vasallo es de Nevsky, ¿de acuerdo? Tiene un servicio de 4 turnos, 4 por 4, 160 días, por aquí en este juego cada turno dura 40 días, y las fuerzas que introduce este vasallo pues son un hombre de armas, ¿de acuerdo? Un regimiento de hombres de armas. Aquí vemos que este, por ejemplo, pues introduce 2 regimientos de hombres de armas, aquí introduce o sea, 2 regimientos de milicia, perdón, aquí introduce una caballería ligera y una milicia, etcétera, etcétera. Todo eso está indicado con estos contadores. Y por último, aquí tenemos en la tercera plancha de troquel, que es la última, bueno, pues más indicadores de transporte, ¿de acuerdo? En este caso, pues aquí están los barcos, aquí están los trineos, ¿de acuerdo? Trineos, más indicadores de provisiones, de comida. Aquí barcos, ¿de acuerdo? Por el otro lado, carros, por el otro lado, en fin, la comida. Y aquí lo mismo, pues aquí los indicadores de la fuerza, ¿de acuerdo? Caballero, caballería ligera, sargento, las milicias, los hombres de armas, ¿de acuerdo? La caballería asiática, todo esto, ¿vale? Eso en las 3 planchas de troquel. ¿Y ahora qué más tenemos? Bueno, pues ahora ya tenemos el mapa, que lo vamos a desplegar un poquito para poder verlo mejor. El mapa la verdad es que no es excesivamente grande, es un tablero de 4 alas, ¿vale? Pequeñito en comparación, pues por ejemplo, con mamotretos como el del Twilight Struggle o el de Hiyara y Sten, pero bueno, aquí tenemos pues la región que está en conflicto. Este es el lago Peipus, aquí está Novgorod, aquí está, por aquí arriba está Neva, ¿de acuerdo? Aquí está Dorpat, en fin, pues esta es la zona en la que nos vamos a mover, ¿de acuerdo? Aquí están pues representados caminos, ríos, los distintos mares, ¿vale? Bueno, mares, todo es el mismo, es el Báltico. Lo que pasa es que por aquí hay un pedazo de tierra que ya se sale del mapa. Y aquí pues están algunos lagos. El más grande es el lago Peipus, en este es en el que se libró la batalla sobre el hielo. Aquí está el Veche, ¿de acuerdo? Esta caja es el Veche. El órgano la asamblea está de Novgorod. Y bueno, aquí leyenda. Y en la parte de arriba está el calendario, donde se nos indica pues lo que os decía de los turnos que dura la partida, ¿de acuerdo? La campaña completa dura 16 turnos, empieza aquí y termina aquí, y bueno, luego cada escenario que se nos propone pues tiene un número de turnos. Por ejemplo, el escenario introductorio, el Breslau, pues dura solo estos 2 turnos del verano de 1240, ¿de acuerdo? Este color indica que son turnos de verano, este color indica que son turnos de invierno, donde bueno, pues los cursos de agua se han congelado, etcétera. Y esto es la primavera, o como se llama en el juego, la Rasputitsa, la estación del barro, porque ese hielo empieza a descongelarse, esa nieve empieza a descongelarse y todo se enfanga, entonces el transporte es mucho más complicado. Y todo esto está reflejado aquí en el calendario. Aquí se irán colocando los indicadores de servicio de los señores feudales, ¿de acuerdo? De tal forma que cuando el turno llegue al momento en el que un señor feudal se tiene que largar, porque termina su servicio, pues el tío se va, salvo que tú le pagues o etcétera. Que le tienes que dar de comer a algún señor feudal o algún vasallo y no le das de comer, se va también. En fin, son estas cositas las que hay que tener en cuenta con la logística del juego, ¿de acuerdo? Este es el mapa. ¿Qué más cosas tenemos en el juego? Bueno, pues vamos a ver, porque tenemos aquí unos tableritos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí en primer lugar
un tablerito de batalla, simplemente como indicador de cómo se disponen las fuerzas en batalla, quién ataca a quién puede flanquear, si, en fin, si no tiene a nadie enfrentado. Y bueno, un tablerito para indicar cómo se dispone en las batallas, ¿de acuerdo? Cómo nos disponemos en las batallas. ¿Qué más tableritos tenemos? Bueno, pues ya tenemos los tableritos de señor feudal, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver con Yaroslav el ejemplo, este es de los teutones. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un indicador de todo lo que introduce este señor, ¿de acuerdo? Aquí vemos pues sus feudos, ¿de acuerdo? Que se ven aquí también representados en el mapa. Odenpa Ipskov, ¿de acuerdo? Si lo conquista, digamos. Ahí están sus feudos, aquí nos indica pues las tropas iniciales que tiene el señor feudal propia, pues un caballero, una caballería ligera, un hombre de armas. Aquí nos indica su servicio, que dura 2 turnos, su fidelidad, que es de 4, eso si alguien quiere convocarlo, pues tiene que hacer una tirada y sacar 4 o menos para poderlo convocar. Sus puntos de señorío, que tiene un punto de señorío, esto es para la fase de leva, puede realizar una acción durante la fase de leva, ¿de acuerdo? Y sus puntos de mando, que son ya pues los que se usan durante la fase de campaña cuando se roba una carta de Yaroslav, ¿de acuerdo? Pues se roba una carta de Yaroslav, pues se pueden realizar, se dispone de 2 puntos para realizar acciones de la lista que vimos antes, ¿de acuerdo? Y aquí abajo, bueno, aquí se indican, donde pone root, se ponen las fuerzas que han sido dañadas durante una batalla, y aquí ya se nos indican pues los vasallos que tiene este señor feudal. Bueno, pues tiene un vasallo que introduce 2 milicias, ¿de acuerdo? Y los recursos con los que empieza, bueno, pues empieza con una provisión y empieza con un transporte que no puede ser un barco, ¿de acuerdo? Pues nada. Así hay tableritos para cada uno de los señores, feudales, tanto de los teutones como de los rusos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a los príncipes de Dinamarca, aquí tenemos a Rudolf von Kassel, aquí tenemos al obispo de Osselwick, Heinrich, al obispo de Dorpat, Hermann, obispos, y Andreas von Felben, en fin, todos ellos, ¿de acuerdo? Andreas von Felben, bueno, Regan Venden, todos con sus correspondientes características, ¿de acuerdo? Todos con sus correspondientes características. Andreas además es mariscal, ¿de acuerdo? Y fijaos, bueno, pues tiene los cruzados con 3 caballerías, tiene a un vasallo que introduce una caballería y 2 hombres de armas, y otro vasallo que introduce una caballería ligera y una milicia. 2 transportes de cualquier tipo, incluso barcos, y 2 provisiones. Bueno, todo esto los indicadores de inicio. Lo mismo para el lado ruso, ¿de acuerdo? Pues aquí está Alexander, el príncipe de Novgorod, que es su mariscal, ¿de acuerdo? En fin, todos con las características propias. Un servicio de 6 turnos, un señorío de 4, 3 en comando, en fin. Eso por ahí. ¿Qué más? Bueno, pues dados, ¿de acuerdo? 3 para cada bando, 3 negros para los teutones, 3 blancos para los rusos, y pues maderita, ¿vale? Maderita porque hay una particularidad de este juego. Fijaos, estos cilindros son los señores feudales, ¿de acuerdo? Estos son los que se le ponen las pegatinas que comentábamos antes. Entonces, los que se van moviendo por el mapa son estos cilindros. Por ejemplo, este puede empezar en Novgorod y se puede pues, ir desplazando por aquí, y lleva a todas las tropas que lleve consigo, que ya estarán representados en su tablero de jugador, ¿de acuerdo? Estará representado en su tablero de señor, pero lo que se ve por aquí, lo que se ve en el mapa es simplemente por donde se está moviendo el señor. De ahí lo de las pantallas para la niebla de guerra, ¿de acuerdo? Y aquí vemos que tenemos pues más madera. Entonces, por ejemplo, estos son indicadores para las fuerzas militares. Este es un indicador de sargento y este es un indicador de milicia. Y a lo mejor os preguntaréis, pero bueno, ¿eso no estaba ya incluido en estas fichas? En estas fichas, por ejemplo, aquí sargentos vemos y ahí milicia. Pues sí,
Porque el juego nos da la opción de usar o bien estas fichas de cartón, estos counters de cartón, o bien usar pues las de madera, si le queremos dar mayor presencia por algún motivo. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, un caballero, ¿de acuerdo? Con su armadura plateada. Estos se ponen aquí, ¿vale? En fin. Aquí está el legado papal. Aquí hay que se va rodando un señor feudal teutón. Aquí está pues una caballería asiática, en fin, maderita. Y luego, ¿qué más tenemos? Bueno, pues ya tenemos las cartas, ¿de acuerdo? Nevsky tiene cartas. Tiene un total de 2 mazos para cada uno de los bandos. El mazo de artes de la guerra y el mazo de comando, ¿vale? El mazo de artes de la guerra, pues, como ya dijimos, pues tiene eventos y capacidades. Al principio de la fase de leva, normalmente se abre el primer turno, se realizan los eventos y luego las capacidades pues se pueden comprar también durante la fase de leva, ¿de acuerdo? Para asignárselas a los señores feudales que se quiera dentro de lo permitido. Aquí, por ejemplo, vemos que esta capacidad la pueden tener estos 4 señores feudales, no la podría tener nadie más, ¿de acuerdo? No la podría tener nadie más. Aquí este evento sí se le puede asignar a cualquier señor. Entonces, bueno, pues artes de la guerra, lo mismo para los 2 bandos, ¿de acuerdo? En fin, con evento capacidad, ¿de acuerdo? Y luego están los mazos de comando, ¿vale? Que estas cartas son todas iguales, simplemente nos indica pues un nombre y los puntos de comando que tiene ese señor feudal, Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos a Herman, que tiene 3 puntos de comando. Pues son los 3 puntos de comando que vemos ahí en su tablero. Pues nada, esto durante la fase de campaña, una vez se haya preparado el mazo del plan, ¿vale? Pues cuando se robe la carta de Herman, que el jugador habrá decidido cuándo se roba, porque es el jugador el que organiza su mazo, ¿vale? El mazo que tendrá un número de cartas, dependiendo de en qué estación estamos, pues vemos que en verano tiene 6 cartas, en invierno tiene 4 y en primavera tiene 5. Pues nada, pues cuando se roba una carta determinada, pues por ejemplo cuando se roba esta carta de Herman, pues sabemos que Herman puede usar 3 puntos de comando para hacer acciones. Y bueno, pues listo, ¿de acuerdo? Así es como se va resolviendo la fase de campaña. Y poquito más. Esto es lo que tiene Nevsky. Vale, esto es lo que viene Nevsky. Viene, bueno, luego el inserto este horrendo típico de GMT, que una vez que todo es troquelado, con el inserto no cabe ni de coña. Si alguien quiere saber, bueno, pues para enfundar las cartas se usan las fundas estándar, las color verde, ¿vale? Las color verde. Y como siempre para este tipo de juegos, pues este tipo de bandejitas pues vienen bastante bien. Yo tengo esta que es de Masqueoka, pero bueno, si alguien quiere las de GMT, pues también valen, ¿de acuerdo? Las de GMT incluso mejor, porque la de Masqueoka, la verdad es que no cabe en la caja, hay que recortarlo un poquito por el lado, como veis por ahí. Pero bueno, es un juego, la verdad es que es un juego bastante interesante, es un juego que a mí me ha llamado mucho la atención, es un juego que representa un conflicto que tal vez no sea muy conocido, pero bueno, que la verdad es que es atractivo, al menos si os gusta la historia, y bueno, que puede ser un punto de entronque muy interesante entre los jugadores más acostumbrados a los Eurogames y los Wargames. Puede ser tal vez sea una buena iniciación. Es un juego algo complejo porque es un puzzle que hay que resolver en cada turno, que puede dar algún dolor de cabeza, pero bueno, luego la verdad es que es muy satisfactorio y está muy chulo, o sea, está muy chulo. En cuanto al tema de la duración, la campaña completa tiene 16 turnos y bueno, eso a lo mejor no se puede jugar en un solo día, ¿de acuerdo? Pero bueno, un escenario cortito, el escenario de introducción, yo creo que en 3-4 horas puede jugarse perfectamente, ¿de acuerdo? Que son 2 turnos. A lo mejor se puede hacer un turno en hora y media o cuando ya se sabe jugar. Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta la duración de estos juegos. Y nada, poquito más. Esto es lo que trae Nevsky. Espero que os haya gustado el vídeo y espero realizar otro vídeo más o menos pronto. Un saludo.